Bermejo, como congresista de la República, se reunió en la avenida Caminos del Inca, en el distrito de Surco. En dicho lugar ya se encontraba sentado en una de las mesas el magistrado Andrés Arturo Churampi Garibaldi. El magistrado lo ayudaría en su proceso. Se acercó el congresista con el abogado Atencio. Se sentaron y conversaron sobre su caso por espacio de unos 2 minutos, manifestándole el magistrado que le apoyaría en su caso, siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo. Celebraron en la casa de Guillermo Bermejo. Rechazo totalmente, señorita. No conozco a ninguna de esas personas. Nunca me he reunido con ellos, no los he visto, nunca. Niego tajantemente que esa reunión haya existido, totalmente. Ni de manera casual. Ni de manera casual, ni fortuita, ni por azares de la vida, nada. Muy bien, estábamos viendo un extracto de lo que presentó anoche Panorama, esta revelación, una situación bastante grave. Estamos hablando de un colaborador eficaz, ojo, que evidentemente tendrá que probar todo lo que está diciendo ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Vamos a conversar sobre este y otros temas con César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. ¿Qué piensa de lo que ha revelado Panorama la noche de ayer, esta presunta reunión que habría existido entre el congresista Bermejo y un juez que luego, cuando se emite el fallo, termina absolviéndolo? El punto clave de tu pregunta es presuntamente, porque en realidad nos encontramos ante un mecanismo ideado con el propósito de alcanzar la verdad dentro de nuestro sistema de administración de justicia. Y este mecanismo, esta técnica, esta metodología supone que si tú facilitas la condición de un delincuente, esa facilitación va a generar un mejor acceso a la verdad. Esa es la lógica de la colaboración eficaz, que también en otros países se llama la delación premiada. Tú premias a la persona que delata un aspecto en la comisión de un delito que de otra manera no podrías obtener. De acuerdo. Entonces, se trata de un mecanismo en el que el propio sistema de justicia, que se supone que no tiene ningún tipo de falla en materia ética, tiene que reconocer que va a premiar a un delincuente rebajándole la pena que el propio sistema de justicia reconoce para quien ha cometido un delito o una falta. Entonces, ese es el punto central. Y a partir de ese punto central, que se supone va a permitirnos el acceso a la verdad y a la justicia, la consecuencia ¿cuál es? Que pueden haber delincuentes que, bajo el mecanismo de la colaboración eficaz, digan como verdad algo que no lo es. También. Por eso es que debemos manejarnos con mucho cuidado en casos como este, donde además de la lógica medio contradictoria que existe detrás de la delación premiada, también es posible que continúen cometiendo el delito. Es decir, yo soy delincuente y me van a premiar a mí por delatar a alguien, pero yo puedo seguir actuando con una mentalidad delictiva y por lo tanto puedo decir que algo es verdad que no lo es. Pero hay dos cosas, ¿no? Porque, a ver, sí, efectivamente si le dan el beneficio, tiene que comprobar todo lo que está diciendo y, no sé, una vez fuera, por ejemplo, en este caso el colaborador eficaz está en la cárcel. Entonces está jugando su libertad. Él dice, voy a contar lo que ha pasado, lo que yo sé, voy a dar información para que seguramente le varíen la medida por una comparecencia y salga. Claro. Y si se comprueba que está haciendo algo irregular, lo que fuera, vuelve a la cárcel. O sea, tampoco Esa es que la se haya lógica. librado. Es correcto si es que uno tiene la lógica de la buena fe y asume que la mente del delincuente es una mente que adolece de fallas más graves como puede ser la perversión. Un delincuente perverso no le va a importar mucho su libertad, simplemente va a tratar de quemar a otro delincuente porque... Por eso insisto, que lo va a tener que probar, pero aquí también habría que saber si eso efectivamente ocurrió así, si el parlamentario efectivamente coordinó y finalmente fue beneficiado con este fallo, ¿qué hubo a cambio también? ¿Qué le ofreció o qué le habría ofrecido Ahora, la al pregunta, juez? Tatiana, es ¿quién va a aprobar eso? Si es que es el colaborador
o si es que tiene que hacerlo el fiscal, que es en quien corre la responsabilidad de probar un caso y de destruir la presunción de inocencia. Entonces, bueno, dicho esto, que es importante tenerlo presente, el siguiente paso es la revelación que hace Panorama sobre lo que delata el colaborador eficaz, donde nos encontramos ante un supuesto en el que presuntamente el señor Bermejo se ha reunido con un magistrado y como consecuencia de esta reunión habría la presunta comisión de un delito, que no es mi especialidad, pero entiendo que podría ser el delito de cohecho, en el que se ofrece una ventaja, un beneficio, a cambio de la liberación y la declaración de inocencia de una persona que no reúne los requisitos para ser declarada inocente. Y que además le saldría en todo caso bien la jugada porque él tiene intenciones políticas. Si hubiera sido condenado, no podría hoy estar encaminado a ser, digamos, candidato a la presidencia. Le pido que me espere unos minutos, tengo que hacer una pausa, vamos a regresar para seguir hablando de eso y también de lo que ha dicho esta noche Martín Vizcarra al diario La República. Dice que ha sido injusta la excarcelación de Pedro Castillo, que debieron el proceso verlo en el Congreso de la República, vacarlo ahí, pero que no se hicieron bien las cosas en el Congreso. Con eso y más volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en 2025. Les estaba comentando lo que ha dicho el señor Martín Vizcarra respecto a Pedro Castillo. Vamos a recordar y escuchar lo que ha dicho para el Diario de la República. Yo creo que injustamente está en la cárcel Pedro Castillo. ¿Y cuál sería por dónde iría lo injusto? Injusto porque lo han vacado sin darle el derecho de defensa. El Congreso, el mismo día que dio ese lamentable mensaje golpista, Pedro Castillo. Fue un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado, fue un mensaje golpista. Ese mismo día que Pedro Castillo lo vaca. Cuando eso tendría que haber una acusación constitucional, pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ir a la comisión permanente y luego al pleno. Y lo vacó directamente, se salteó todo sin respetar el debido proceso. ¿Lo indultaría? Primero tengo que ser presidente. Uno no puede ponerse en hechos en su puesto. O sea, cuando él lea, ahí van a ver. Lo primero, el señor Vizcarra no puede ser presidente. Tiene 2 inhabilitaciones, no puede postular. ¿Qué piensa de lo que dice sobre Pedro Castillo? Que el día que da el mensaje, el Congreso lo vaca, pero no había acusación previa, no lo citaron, sino simplemente actuaron de esta manera y esto le parece irregular e injusto. Como en el caso anterior, Tatiana, también habría que hacer una aclaración previa, porque el señor Vizcarra también, aunque haya datos en contrario y probablemente sea una opinión controversial, el señor Vizcarra también dio un golpe de Estado cuando disolvió inconstitucionalmente el Congreso el día 29 de septiembre del año 2019. Entonces, se trata de una persona que no conoce muy bien cuáles son los límites para el uso del poder. Utilizó el criterio de la denegación fáctica que justificó el señor Salvador del Solar para primero ingresar al Congreso sin que el Congreso haya autorizado su ingreso debido a la gran parte de la inexperiencia que tuvieron quienes manejaron la sesión, pero más allá de eso el señor Vizcarra dice que debió iniciársele un proceso de acusación constitucional, pero el proceso que se utilizó no fue el de la acusación constitucional, sino otro proceso constitucional y parlamentario, que es el de la vacancia. Si tú vacas a un presidente en las circunstancias específicas en las que ocurre lo que el señor Vizcarra llama una declaración o un mensaje golpista, la diferencia entre un mensaje golpista y un golpe de Estado es que en el golpe de Estado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se suman, se pliegan y apoyan al golpista, pero en este caso no ocurrió. Entonces, esa manifestación flagrante es la que justificó que el Congreso vacara al señor Castillo y al vacarlo no le concediera el derecho para que explique por qué estaba dando el golpe, porque ¿qué explicación necesitas cuando el señor citarlo. Ya había dicho que quería dar el golpe? O sea, ante un acto tan flagrante como ese, ¿qué más defensa necesitas? No es necesario más. Por otro lado, eso también, como el señor Vizcarra apela a la sentencia del Tribunal Constitucional que supuestamente avaló
el golpe que él dio al Congreso el año 2019, el Tribunal Constitucional también ha señalado que lo que ha hecho el Congreso es correcto. O sea, no se necesitó concederle el derecho a que explique su comportamiento, a que se defienda, porque no había nada que defender. O sea, si el señor ha incurrido en un acto de flagrante, tú matas a una persona, necesitas que te explique cómo lo mató, porque lo mató probablemente para mejorar las condiciones en las que se ejecuta la pena, pero si tienes a un asesino que tú ves que está cometiendo un asesinato, ¿qué defensa le vas a reconocer? De acuerdo, no correspondía entonces de esa manera ni acusación, ni citarlo, ni nada. Ya era evidente lo que había hecho Pedro Castillo, todo el país lo vio y había que vacarlo. El Congreso Constitucionalmente yo no creo que hubiera sido necesario el reconocerle el derecho de defensa dentro del proceso de vacancia. De acuerdo, entonces estuvo bien vacado. A mí me parece que sí, bien vacado. Y bueno, Martín Vizcarra está en campaña, ¿no? Pese a que está inhabilitado, 2 inhabilitaciones tiene, está en campaña y eso es parte de la campaña, ¿no? Y Seguir además jalando votos y todo. Está en un proceso de acusación constitucional junto con el señor Salvador del Solar. Obviamente el señor Salvador del Solar tiene un caso diferente porque en su caso puede apelar a que ha transcurrido un plazo de 5 años que la Constitución señala como máximo para que no caduque el derecho de antejuicio político. En el caso del señor Vizcarra no, porque él continuó como presidente hasta que concluyó el periodo constitucional. De acuerdo. Muy bien. Gracias, señor Delgado Guemes, por habernos acompañado esta noche. Ha sido Buenas muy noches, gentil Tatiana. por haber estado aquí. Vamos a una pausa. Volvemos con más en 2025.